La semana pasada vimos 3 puntos al inicio de este capítulo 14, dejando el capítulo 13, pero no el contexto del capítulo. El cenáculo del aposento alto en Jerusalén, en la Pascua de los judíos que ellos celebran este mes de abril, que ellos llaman Nisan. La lección fue en los versículos 1 al 7, donde Jesús les enseña confiar en el Hijo como confiaron en Dios. Jesús les enseña que Él se va, pero que regresaba. Me voy, les dijo, pero vendré otra vez. Así dicho después, Tomás se sintió inseguro del camino y Jesús lo consoló en saber que Él es el camino que pensó que no supo. Así como Tomás, Felipe quiso que le mostrase al Padre. Felipe lo conoció, pero como Tomás fue inseguro de ello, Tomás pensó que no supo el camino y lo supo. Felipe pensó que no había visto al Padre y el Padre estaba en Jesús. Felipe fue uno de los que llamó Jesús al inicio en el Evangelio de Juan. Felipe fue el que llevó a Natanael a Jesús y que no pudo comprender cómo Jesús iba a poder alimentar a los 5,000. Ustedes pueden recolectar juntamente conmigo en el Evangelio, ¿verdad?, de Juan, que nos enseña que Felipe hizo las matemáticas y no se pudo entender muy bien cómo el Señor le iba a dar alimento a estos 5,000. También nos damos cuenta también que en Jerusalén, unos días antes, habían unos griegos en Jerusalén que estaban visitando a Jerusalén durante esta fiesta que ellos tenían. Estaban ellos, hermanos, allí y buscaron en conocer a Jesús. Y se acercaron así a Felipe, y Felipe, ¿verdad?, fue a Jesús. O sea, Felipe y Andrés fueron a Jesús y le dijeron al Señor, ¿verdad?, que estos griegos lo estaban buscando. Es muy interesante cuando vemos esto, que podemos ser usados por Dios y a veces caer en estas clases de dudas. Y nosotros aquí en esta iglesia, aún con el título Pentecosteses, podemos caer en estas dudas a veces y podemos caer nosotros así como ellos en estas situaciones de inseguridad. No es algo que nos va a perjudicar nuestra salvación, ni tampoco nos va a perjudicar el lugar en que nosotros llevamos. Al lado de lo que hizo Judas, claro, nosotros sabemos que lo que Judas hizo estuvo mal y por ello llevó un castigo eterno sobre su vida. Pero estos otros hombres que vamos a ver hoy, ¿verdad?, estos dos, Tomás y Felipe, es un ejemplo que nosotros podemos ver que nos pueden ayudar en nuestras vidas espirituales. Así hoy en esta mañana veremos a Felipe como a Tomás. Y vamos así, hermanos, el tiempo, ¿verdad?, va pasando. Vamos a ponernos en pie y vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, donde vamos a estar viendo aquí, bendito sea el Señor, en el capítulo 14. Ya todos sabemos que ahí es el capítulo en el que estamos. Y vamos a estar leyendo con mucho cuidado el versículo 1 hasta el 14. Y vamos a así estudiar y vamos a profundizarnos un poquito en la palabra del Señor y vamos a aprender lo que el Señor hoy nos tiene en esta mañana para nuestras vidas. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros
¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos, en esta mañana. Hay 3 puntos que vamos a estar tocando y todo se basa en creer. El primero es creer, el segundo es creer para poder seguir, y el tercero es creer en su nombre. 3 puntos y todo se basa en creer. Creer es el primero, el segundo es creer para poder seguir, el tercero es creer en su nombre. El primer punto se va a basar en el versículo 11, donde el Señor dice, creedme que yo soy en el Padre. El segundo punto se va a basar en el versículo 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. El tercer punto, vamos a verlo en el versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Una de las cosas que yo veo en esto es, y lo escribí, el Padre autorizó al Hijo, tenemos que creerlo. El Padre autorizó al Hijo y tenemos que creerlo. Esto es lo que yo veo cuando yo estuve estudiando conforme a lo que he llegado a ver. Ahora, para refrescar nuestras mentes ahora en esta mañana, queremos ver el contexto de esto y le llamamos el cenáculo. Esto es el contexto de aquí, de este capítulo 14. Los discípulos primero vimos en el capítulo anterior que estaban disputando. Nos dimos cuenta de esto cuando vemos el versículo 4 donde dice la Biblia, se levantó de la cena. Ahora Juan no nos enseña aquí que estaban disputando y con la ayuda de Mateo, Marcos y Lucas podemos ayudar a este capítulo para darnos más claridad. Entonces cuando nosotros vamos a este capítulo 13, vamos a ver que Jesús se levantó de la cena, pero hacemos la pregunta y la deberíamos de hacerlo todos. ¿Por qué se levantó? ¿Por qué se levantó Jesús? Con la ayuda de los otros evangelios nos damos cuenta que estaban ellos en una disputa, en una riña le llaman. Fíjense, es algo interesante que aún Jesús estando presente y Él siendo el Señor y el Maestro, ellos estaban disputando. Nos cae extraño de que a veces nosotros entre la iglesia pueda pasar estos casos y el Señor estar presente en espíritu. Los discípulos supieron de que uno también lo iba a traicionar. Los discípulos supieron de uno que no fue. Esto lo hallamos en el versículo 21 donde dice, uno de vosotros me va a entregar. Esto lo hallamos en el capítulo 13. Estamos recolectando el contexto, estamos viendo lo que está aconteciendo, vemos que hay una disputa, vemos que se aclara de que uno de los que están allí, entre los 12 que estaban ahí, uno lo iba a entregar al Señor. Estas eran cosas que estaban chocando con ellos, chocando en sus corazones, chocando en su alma y causando mucha emoción entre estos hombres. Ahora en la mañana cuando estaba yo estudiando esto, vemos que también en este contexto eran estos hombres que estaban juntos, ¿verdad? Comiendo esta cena. La Biblia no enseña que hubo otros, solo que estos dos estaban con el Señor y estaban cenando esta última cena que iban a cenar con Él durante la Pascua. Entonces vamos viendo el contexto, vamos viendo y visualizando todas estas cosas. Los discípulos estuvieron atentos, escucharon, así como hoy nosotros en esta mañana estamos escuchando. Los discípulos escucharon y Pedro se levantó de entre ellos. Es interesante ver que siempre hay uno que se va a levantar entre todos, ¿verdad? Que se siente que va a poder. Aquí vemos en el versículo 37, y esto pasa en las reuniones, a veces aún en las juntas. Yo me quedo a veces enseñando
aclarando cosas en la junta, y este es el privilegio que Dios me da a mí de poder analizarlos a ustedes también y ver las reacciones cuando se oprimen ciertos botones. Esto es algo de lo que el Señor vio también en Pedro. Pedro, cuando oyó esto, oprimió el botón en Pedro, y Pedro reaccionó y dijo Pedro en el versículo 37 del capítulo: mi vida pondré. Interesante que este hombre, ¿verdad? Él pensó que así iba a ser tan fácil. Pero la cosa es de que no fue en la voluntad del Padre de que así fuera. Primero tenía que ir el Hijo unigénito a la cruz. Vamos a verlo en el eterno plan que Dios ya tenía. Pedro no lo supo, pero ya el plan estaba de que el Hijo iba a ir a la cruz primero. Y después Pedro quizás iba a dar su vida, pero por este entonces nos damos cuenta que así es el hombre. Y él dijo: mi vida pondré por ti. Es claro, yo creo que ha de haber alguien aquí que quizás iba a poner su vida por mí, por amor y por amistad y por algo. Quizás no todos, pero uno iba a hacerlo y decir: yo pongo mi vida por el pastor. Así ellos en este caso, uno reaccionó y dijo: yo voy a poner mi vida por Jesús. Y después todos reaccionaron como amigos, como habiendo una sinceridad en la amistad. No había hipocresía. El único que fue hipócrita fue Judas. Y todos no fueron como Judas. Todos estimaban al Señor. Todos amaban al Señor como amigo. No hubo algo más diferente de lo que nosotros nos podamos imaginar. Hubo un amor sincero, donde hay una amistad sincera, donde hay una amistad bien establecida, con una sinceridad, sin hipocresía. Vamos a poner nuestras vidas por esa tal persona, por la razón de que estimamos a esa persona. Esto no lo debemos de hallar extraño. Y Pedro reaccionó, pero no era el tiempo de Pedro, ni era el tiempo tampoco de ellos también reaccionar. El Señor, vamos a ver más después lo que el Señor les enseña. Y con esto vamos a ver que va en conexión con el capítulo 14, conforme a lo que yo estoy viendo aquí, donde el Señor les dice en el capítulo 14, cuando usted lee en su Biblia, donde dice: no se turbe vuestro corazón. Ya estaban turbados. A veces cuando tomamos la Santa Cena preocupamos de que no haya turbaciones, ¿verdad? Preocupamos de que los niños estén en sus lugares, en sus clases, o que los padres y las madres estén instruyendo a los niños cuando tomamos la Santa Cena. No queremos estar turbados, queremos estar enfocados en lo que el Señor hizo por nosotros, pero aquí en este contexto nos damos cuenta que ellos estaban turbados estos hombres estuvieron. Ahí nos damos cuenta nosotros las enseñanzas que el Señor les va a enseñar a ellos en este capítulo 14, lo que les va a dejar. Y lo que yo he visto conforme a lo que yo voy estudiando aquí en este capítulo, llegamos a la conclusión de que es de creer en el Señor. Ese es el tema de este capítulo, de creer en el Señor. El Señor ya se está despidiendo de ellos, quedan horas para que el Señor sea llevado a ser llevado injustamente ante estos judíos y después al Sanedrín y después al gobierno de Roma. Injustamente el Señor iba a ser llevado. Quedaban horas, ya no eran días, quedaban horas para que el Señor fuera llevado. Y era un tiempo donde el Señor, con la sabiduría que el Padre le había dado al Hijo, de orquestar todo esto, ponerlo todo en una forma donde todos pudieran entenderlo. Ya eran las últimas horas. Él quería depositar en ellos lo que el Padre había puesto en su corazón y lo que se necesitaba. Por ejemplo, si nosotros, nadie ha pasado por esta situación, pero en caso de que Dios nos diera un grande privilegio de ver que nuestro día se acerca y nos diera ese privilegio de pasarlo con nuestras familias en los últimos días, sabiendo y conscientes de que ya se acerca el día de nuestra muerte, yo no sé cómo usted lo iba a llevar a cabo, cómo iba a ser la cena que usted iba a tomar con sus parientes, qué iba a escoger usted para que sea la última cena que va a comer con ellos antes de que llegue esa hora donde usted va a partir ya a la eternidad. ¿Qué serían los temas que usted vaya a tocar? Bueno, quizás algunos de aquí van a decir: a mí no me interesa, ya nomás me quería morir quizás, o no hay nada que les tenga que decir.
porque quizás no hay ninguna responsabilidad en su vida para dejarles a ellos con la responsabilidad que usted tuvo, pero Jesús sí. Jesús era el Hijo y les había enseñado y quería dejarles algo a ellos. Es como dejarle las llaves al administrador de la compañía, ya que el dueño se va a ir, le deja las llaves al administrador y le dice, estas son las llaves, estas son las puertas, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, no voy a estar aquí, voy a regresar después, pero quiero que tú sepas lo que aquí se puede hacer y no se puede hacer. Le va a enseñar las cosas muy importantes que requieren para el cuidado de ese negocio, de esa empresa o de ese ministerio. Así Jesús tuvo una responsabilidad, pues el que no tiene una responsabilidad no va a dejar nada, no se preocupa de nada, ni se va quizás preocupar tampoco de una cena, pero aquí en este caso vemos algo diferente. Y vemos nosotros aquí los discípulos escucharon y Tomás, como vimos la semana pasada, hablamos de Tomás el desconfiado, como le llamamos, Tomás el desconfiado, habló. En el versículo 5 dice, no sabemos a dónde vas. Es interesante que como que se había desviado Tomás, el desconfiado, se había desviado del tema, pero el Señor lo regresa para atrás a verlo a él. Y solamente con el Señor diciéndole a Tomás, yo soy, con eso basta. Pero el Señor ayuda a Tomás, yo creo que aquí lo ayuda a Tomás y lo lleva a decirle, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús pudiera haber dicho sencillamente quizás, yo soy. Y con eso hubiera llegado a ver Tomás, a llegar a la conclusión de haber visto esto y haber pensado y ver, ok, este es el camino. Fijémonos bien que cuando el Señor nos enseña en su palabra es muy fácil cuando lo vemos, pero tenemos que verlo, ¿verdad? Con mucho cuidado. El Señor ve aquí, les enseña a ellos aquí en Juan. Juan nos enseña, como se ha dicho en su forma teológica, que el Señor cuando iba a resucitar, Él iba al Padre, y cuando iba al Padre, Él iba a prepararles un lugar. Eso era el significado de la resurrección. Esto es algo que Mateo no dice, esto es algo que Marcos tampoco dice, y tampoco Lucas, pero Juan sí lo dice. Y Juan nos lleva y nos va a profundizar para ver algo. No solamente es una resurrección, pero nos enseña el significado, la teología de lo que esto significa. Porque aquí nos damos cuenta que en el versículo 2 es donde Juan recolecta esto. Y no nos debe de caer extraño de que Juan, después de tantos años, más de 20 años, escribe este evangelio. Ya Jesús había muerto, ya algunos de los apóstoles ya no existían, ya no estaban. Muchas cosas habían acontecido y un poquito más de 20 años se dice que Juan escribió este evangelio y recolectó todos estos acontecimientos que acontecieron. Esto no lo hallo yo extraño porque yo puedo verlo en mi vida, que yo a veces puedo recolectar cosas que a veces a la edad de 4 años yo puedo recolectarlas y visualizarlas bien y hasta traerlas a luz cuando estoy con mis padres. Yo no sé si ellos se acuerden, pero yo me acuerdo de muchas cosas a la edad de 4 años. Me acuerdo de experiencias, de juegos, de palabras quizás, de enseñanzas, de momentos que no fueron especiales, me acuerdo, pero los puedo recolectar. Hay algunos que no pueden recolectar ni lo que pasó ayer, pero yo puedo recolectarlo hasta la edad de 4 años. Esto es algo que Dios me ha dado a mí. Y por eso ahora puedo comprender yo personalmente que Juan pudo recolectar después de 20 años, pudo él recolectar todo lo que había acontecido en la vida de él cuando estuvo con Jesús. Y en su teología, él dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy. Esa es la palabra que aquí veo yo que es la que lleva a todo esto, voy. O voy a resucitar, o me van a matar, pero voy a resucitar en el tercer día. Esto nos lleva en ese lugar donde no vimos nosotros en el Evangelio de Mateo, ni Marcos, ni Lucas.
Pero aquí Juan nos da un vistazo a lo que el Señor va a hacer. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya entendemos, el Padre tiene moradas, el Padre tiene un lugar, el Padre tiene un lugar muy especial para ellos y Él va a preparar ese lugar. Eso es lo que nos enseña Juan en su Evangelio y nos va llevando de la mano para que podamos verlo, pero esto se tiene que ver con mucho cuidado, estas cosas. Entonces nos damos cuenta aquí que dice: los discípulos escuchan y Felipe tiene una petición: muéstranos al Padre, muéstranos el Padre. Eso es lo que dijo Felipe conforme a Juan: muéstranos el Padre. Ya Tomás había pedido de que se le enseñara el camino y él dijo: yo soy el camino. Ahora aquí Tomás está pidiendo de que se le mostrase el Padre. Jesús anteriormente les había dicho: creéis en Dios, creed también en mí. Y el Señor así los llevó a ellos, enseñándoles que el Padre estaba en Él. Esto es un concepto de ellos, del judío. Este es un concepto judío de que Dios habita en ellos y que Dios está en todo lugar. La ofensa está cuando Jesús dijo: yo soy yo soy Dios. O sea, yo soy Dios. Ese fue el más grande insulto que pudo haber y considerado como una herejía también quizás, porque ellos creían que Dios habitaba en ellos y aún hasta la fecha. Ellos creen que Dios habita en ellos, pero que ellos no son Dios. Hay una diferencia en que Dios habita en ti y que tú digas también: yo soy Dios. Jesús dijo: yo soy. El yo soy. Entonces eso fue el más grande insulto para ellos, porque ¿cómo? Si él hubiera dicho: el Padre habita en mí, todo va bien, pero al momento que él dijo: el Padre, yo soy en el Padre, el Padre en mí, esa es una cosa que ellos no pudieron entender, no la pudieron comprender, pero en la manera en que ellos ven esto, ¿verdad? Su manera de pensar de ellos, del judío, del judaísmo, ellos creen que Dios habita. Y no estoy muy seguro si ellos creerán también que Dios habita en todo ser humano. Pero la salvación es totalmente diferente. Eso es algo que se necesita un estudio un poquito más. Pero lo que ellos creen que Dios habitaba en el hombre, que el hombre llevaba la imagen de Dios. Eso es algo muy interesante, muy interesante. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, esto es lo que pide Felipe: muéstranos el Padre. El versículo 8 les está diciendo esto a través del estudio, a través de la investigación, a través de viendo las palabras y definiendo las palabras, nos damos cuenta nosotros de estas cosas que está la Biblia enseñándonos, que no son extrañas. Felipe le dijo en el versículo 8, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Algo muy interesante que vemos nosotros también, que podemos recolectar, es que en Génesis nos enseña que todos fuimos ¿qué? Criados a su imagen. Es algo muy interesante lo que Jesús les dijo aquí a ellos. Muy interesante. El lugar donde esto aconteció, el lugar fue en el aposento alto, en el cenáculo. El lugar donde esto aconteció fue en el aposento alto que le llamamos el cenáculo, en la cena del Señor. Fue una enseñanza al mismo tiempo. Jesús les había dicho en el versículo 7: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. El que conocía al Hijo conocía al Padre. Es muy sencillo así. Jesús aquí no abre ningunos caminos para que nosotros nos volvamos paganos o para que nosotros entremos en una cierta creencia de que todos los caminos llevan hacia Dios. Al contrario, aquí vemos nosotros que Jesús reduce eso y nos lleva a nosotros a solamente enfocarnos en Él. El que ve al Hijo ve al Padre, el que ve al Padre ve al Hijo. El Padre le revela al Hijo a usted y usted ve al Hijo, y el Hijo, cuando usted ve al Hijo, usted ve al Padre. El Padre es el que nos lleva al Hijo. Si no es la voluntad del Padre, Dios Padre, no vamos a ver al Hijo. Muchos en el mundo están engañándonos
y diciendo yo conozco a Jesús y yo conozco a Dios, mentiras, no lo conocen. El que conoce al Hijo y el que conoce al Padre va a vivir como debe de vivir. No en una perfección, no me vayan a malentender y decir que todos debemos de ser perfectos, pero debemos de demostrar algo de que creemos en Él. Pero cuando no vemos nada, mis amados hermanos, esa es tu respuesta a tu duda. Esa es la respuesta a tu duda, cuando no se ve ninguna evidencia de nada. Felipe le pidió ver de lo que había dicho Jesús. En el versículo 8 le dice, muéstranos. De lo que había dicho Jesús, le pide ver. Ya lo estaba viendo. Felipe veía a Jesús y Jesús le dijo si me ves a mí, ves al Padre. Es tan sencillo así. El que me ve a mí, ve al Padre. Ellos quizás Felipe, algunos comentaristas dicen que quizás él quiso ver algo más de lo que el Señor ya les había mostrado. Fue tan sencilla la lección, pero a veces nosotros somos los que la complicamos, ¿verdad? A veces yo me doy cuenta que a veces podemos complicar los asuntos tanto, y esto me pasa a mí, esto le puede pasar a usted. Yo me admiro y me quedo admirado que a veces aún los argumentos donde hay grandes explosiones en las familias son por cosas que a veces cuando me doy cuenta digo, solamente por esto se hizo tan grande este argumento o esta discusión. A veces complicamos las cosas tanto, nosotros somos tan complicados a veces nosotros. Y no vale ni la pena a veces estas discusiones o argumentos o desacuerdos en la familia. A veces las cosas parecen tonterías, a veces puede ser por unos zapatos, puede ser por una revista, puede ser por el tenedor, puede ser por un color, puede ser por algo tan sencillo que no vale ni la pena. Y aquí nos damos cuenta que aquí estos hombres complicaron las cosas, lo complicaron más de lo que se debería de complicar. Ellos querían que el camino se lo enseñaran, si el camino era Jesús, siempre había sido Jesús. Y hoy en esta mañana esto es lo que debemos de enfocar, que el camino es Jesús. No hay otro camino más, hermanos. Ay, no me siento inseguro, ¿qué quizás necesito hacer? Necesito quizás ayunar, que necesito orar, que necesito tener la Biblia, pues en verdad yo le voy a decir, si usted tiene a Cristo Jesús, a Él es el que más nos interesa tener. Ahora la Biblia se necesita para conocer más de Jesús. La Biblia no nos salva, pero hay gente tan religiosa en las iglesias, hermanos, que aún yo había visto en mi pasado, ¿verdad? En el tiempo pasado, gente que hasta abre la Biblia en el Salmo 91. ¿Usted ha oído de esa clase? El Salmo 91. Voy a abrir la Biblia en el Salmo 91 y la voy a dejar la Biblia abierta para que espante malos espíritus. Ojalá que no haya ninguno de esos hoy en esta mañana aquí. Pero hay gente así, hermano. Y necesitamos esas clases de religiosidades que, hermanos, ni nos van a ayudar. Es tener al Hijo solamente. El Hijo, si está en verdad en nosotros, lleguemos a esto de que pase lo que pase, venga lo que venga, tormentas, pruebas, lo que sea. Si el Hijo está en nosotros, si usted en esta mañana cree que el Hijo está en usted, pase lo que pase, venga lo que venga, esté donde usted esté, si el Hijo está con usted hoy, el Hijo va a estar con usted en esa tormenta también. Él va a estar en esa barquilla donde hay tormenta con usted. No todos se lanzaron al mar, solo uno. ¿Quién fue? Pedro. Pero Pedro, cuando perdió el enfoque en Jesús, Pedro se hundió. ¿Sabe? Yo voy a ser sinceros con ustedes hoy en esta mañana, que esto es lo que yo necesito trabajar en mi vida, de enfocarme solamente en Jesús. Porque, hermanos, cuando yo pongo mi mirada en ustedes, yo me hundo. Yo me hundo, hermanos. Y algunos de ustedes ya saben, me hundo. Me hundo hasta abajo porque estoy viendo al hombre, estoy viendo lo que él puede hacer, estoy viendo lo que él está capacitado, estoy viendo, hermano, en lo que yo confío que él puede hacer. Y cuando los veo a ustedes me hundo, me desanimo, me pongo triste, porque espero ver algo. Pero mi mirada debe de estar en el Señor. Por en caso de que nos estemos todos mirando, o que me estén mirando a mí, o el pastor está ahí temprano, o el pastor puede hacer esto, o el pastor puede hacer lo otro, no me miren a mí. Miren a Cristo mejor. Miremos todos juntos al Señor.
Y yo le voy a decir algo, si nosotros miramos a Jesús, vamos a estar alegres, vamos a estar contentos, vamos a estar felices, vamos a vivir contentos. Pero empecemos a ver el contexto de nuestras vidas, venimos a ver personas que pensamos que ahí está, bueno, vamos a hallarnos a veces tristes, desanimados, ya para el punto de tirar la toalla quizás. Pero si ponemos nuestra mirada en el Señor, yo le digo al Señor, si tú me quitas el amor, Señor, yo me voy. Porque el amor del Señor es lo que me tiene aquí en este ministerio. No hay nada más. Mi amor es para el Señor. No es la paga, no es los beneficios, si lo hay. No es el techo. No. Lo que me tiene aquí, yo le digo al Señor, Señor, arráncame el amor para ti, quítame el amor para ti en mis confesiones con Él, y ya usted ya lo sabe. Si me quitas el amor, Señor, yo me voy, porque ya no voy a tener amor para las cosas tuyas. Pero el Señor no me quita el amor. Y eso es lo que me ayuda a perseverar, el amor hacia Él. El amor hacia Él me mantiene en este lugar y me va a mantener en este lugar hasta el fin. Eso es lo que queremos. Porque hermanos, van a venir tiempos difíciles, van a venir tormentas, van a venir luchas, van a venir tiempos de desánimo. Lo siento mucho por los que piensan que es por obras, porque al momento que te desanimas ya pecaste. Al momento que te sientes triste ya pecaste. Al momento que dudas ya pecaste. Al momento que no tengas la respuesta ya pecaste. Lo siento mucho por mis hermanos que creen que tienen que hacer algo para mantenerse salvos, como hay muchas congregaciones que lo hacen así. Lamentablemente no es así. Es que Dios nos haya escogido y que de verdad esté Cristo en nosotros. Entonces esto requiere otra cosa más. El versículo 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es tan sencillo así. Fuimos creados en la imagen del Padre. El Padre habitó en nosotros. Él nos muestra el camino. Jesús nos muestra el camino. Jesús les muestra a ellos que Él va a morir por sus pecados. Jesús les demuestra que Él va a ir a preparar un lugar para el Padre. Esto todo fue desconocido para los religiosos en ese tiempo para Jesús. Para los rabinos que habían en ese tiempo, como para los maestros, ellos no comprendieron estas enseñanzas de Jesús, ni los discípulos lo pudieron comprender. ¿Sabe qué fue lo que pasó aquí? Conforme a lo que hemos visto, es que ellos después que el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, empezaron ellos a recolectar la promesa que Jesús había dicho de que iba a venir el Espíritu Santo, y empezaron ellos a ver que esto era una verdad. Andaban ellos, hermanos, Dios los perdona y Dios nos perdona, andaban ellos de a tientas, ¿no? Así como nosotros quizás, sería yo un mentiroso decir, oh, no, ya estamos totalmente convencidos. Vamos hacia ahí y la palabra del Señor nos va convenciendo. Pero aquí vemos nosotros, hermanos, que Jesús lleva a estos discípulos aún después. Pero me voy a adelantar mucho si empezamos a ir allá al Pentecostés. Felipe, como ellos y como nosotros, tuvo que creer. Aquí está el primer punto. Aquí es donde nosotros queremos ver. El tema está en creer en el Señor. Fíjese bien que rápidamente no lo tengo yo en mis notas, pero fíjese bien en el versículo 1. Dice, mire lo que dice la Biblia. No se turbe vuestro corazón. Ya nos dimos cuenta, había disputa, había riña, había desacuerdo. Había una aclaración de que uno los iba a engañar. Ya sabemos que eso fue para eso. Pero ahora la Biblia nos enseña también y dice, ¿creéis en Dios? Sí, creed también en mí. Wow. Vamos viendo ya la enseñanza se va desenvolviendo aquí. Donde vemos aquí después, donde el Señor les empieza a hablar a ellos aquí en este versículo 10. Donde ya después de todas las aclaraciones les dice a ellos, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estas obras que Jesús iba a hacer con ellos, hermanos, eran obras preciosas que el Señor iba a hacer. Lamentablemente nosotros a veces pensamos que porque vemos milagros y vemos prodigios, ya hay algo muy especial en nosotros, y lamentablemente es lo contrario. Porque nosotros debemos de confiar en lo que la palabra del Señor nos dice, si vemos o no vemos milagros. Lo que tenemos que aprender nosotros
los que estamos en eso. Ahora yo digo, hermanos, yo reto a los que creen mucho en milagros que solucionen todos sus problemas en milagros. Solucionenlo en todo eso. Usted se va a dar cuenta que no todo lo que usted le pida al Padre, todo lo va a hacer. Hay áreas donde Dios nos va a enseñar muchas cosas y tenemos que aprender eso. No todas las veces van a sanar todos, no, eso no es cierto. Hay casos donde algunos se van a las casas enfermos, pero no vamos a mentirle a usted y decirle, sí, todos están sanos para que me ayude al hermano débil. Hermano, eso está de Dios. Eso no me queda a mí ayudarle al hermano y engañarlo y decirle yo estoy sano cuando no estoy sano. Porque estoy mintiendo y allá estoy hablando una mentira y dándole a Dios una gloria que Dios sabe bien y nos ve y nos ha de decir, tú sabes que yo no te sane, ¿por qué le dices eso? Pero necesitamos clarificar estas cosas. Creer en el Señor, creer en Él. Creer es creer en Jesús. Yo creo en lo que dice la Biblia. Si Dios me ha sanado, bueno, yo estoy contento con eso. Él me ha sanado muchas veces y me ha librado de la muerte. Y aún Él ha sido mi defensor. Él me ha defendido aún de mis enemigos. Yo puedo decirlo así, yo no ando caminando con el pecho alto y decir así, pero Dios dice, mía es la venganza. Yo no necesito pelear. Si Dios aquí me ha puesto, Él pelea por mí. Él cuida mi espalda. Yo me veré solo y yo agradezco el apoyo y el apoyo de todos ustedes. Pero si alguien se sale de su lugar y viene en contra del ungido, Dios los arregla. Dios los pone en su lugar. Dios hace esas clases de disciplina entre el pueblo para mostrarle al pueblo de que Dios está ahí. En Hechos vimos que una pareja se quiso levantar en contra de Pedro y mentirle. Y Pedro le dijo, ¿sabes qué? Ustedes han mentido al Espíritu Santo. Ustedes no le mintieron a Pedro, no le mintieron a Tomás, no le mintieron a los otros, le mintieron al Espíritu Santo. Hermanos, y cuando ellos dijeron eso, eso causó temor en toda la iglesia después, cuando cayó muerto ese hombre y esa mujer. Dios hace estos juicios aún hoy en estos tiempos. Cuando nosotros nos atrevemos a levantar nuestra mano contra el que Dios ha puesto, si en verdad ha sido puesto, tengan mucho cuidado. Porque yo me acuerdo en el caso con el pastor anteriormente, y este es un testimonio, y no me quiero salir de este tema, pero lo quiero ilustrar para que sepamos esto. Me acuerdo cuando una vez una mujer quiso levantarse en contra de él cuando ellos iban a comprar la casa que está aquí al lado, y los hermanos que oyeron este testimonio en el pasado supieron de esto. Esa mujer cuando ya lo iba a llevar a la corte al hermano y quizás ella lo hubiera ganado la propiedad porque ella era la heredera de ello. Le cayó una enfermedad y se murió la mujer. No llegó ni a la corte. Ella quiso levantarse en contra de algo que Dios quiso hacer en la obra y Dios no lo permitió. Dios dijo, ese lugar es para la iglesia. Esas son las cosas que Dios hace. Yo lo he visto a Dios hacer esto en mi vida. Yo lo he visto a Dios hacerlo en vidas de los que Dios ama. Entonces nosotros tenemos esta protección. Por eso Jesús estaba confiado cuando él iba a la cruz. Por eso tiene mucho sentido cuando Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Usted la pone su vida. Usted no se va a morir fuera del tiempo del Señor, va a ser en el tiempo del Señor. Y usted va a estar aquí hasta que Dios lo quiera. Créalo y camine con esa confianza y con esa seguridad que Jesús está con nosotros. Sí, hermanos. No se preocupe usted de nadie, usted deje que Dios lo defienda. Yo a veces me tengo que recolectar eso. Cierra tu boca, cállate, deja que Dios te defienda, quédate callado, quédate sujeto. Pero yo a veces en vez de dejárselo a Dios me meto. Pero si dejas las cosas a Dios, puedes ver que Dios va a dar juicio a esas situaciones más tarde o después. Es que Dios nos demuestra esto. Me acuerdo yo una vez cuando aquí estuve yo en la iglesia antes y el pastor, no sé, habló de un tema concerniendo los que causaron división entre Moisés, Cora parece que fue, y fue toda su familia.
Ese día, hermanos, yo no sé qué pasaría, el azúcar se me había subido, la alta presión, no sé, pero yo estaba sentado donde está el hermano Henry sentado, hermano, y yo ya me estaba muriendo ahí yo. Por alguna razón Dios permitió que yo sintiera algo así mientras el siervo estaba hablando. Y yo desde ese día me entró un temor grande en mi vida sobre eso, porque sentí de que Dios a mí me estaba hablando, diciendo, no vayas a hacer lo que tú piensas hacer aquí en este lugar, tú déjame a mí hacerlo. Y Dios me puso en mi lugar en ese momento ahí. Esto es algo que yo les digo ahora más después. Entonces estas cosas son interesantes cuando uno las ve. Y yo creo que Dios puede juzgar a alguien si levanta su mano contra el ungido. Y claro que sí. Tenemos que respetar a nuestros pastores, tenemos que siempre, y no lo digo porque yo soy pastor, ni quiero que nadie me vaya a tener miedo y que me vayan ya no querer saludar, pero esto puede pasar, esto pasa, respetemos a nuestros pastores, respetemos a los que nosotros hablamos que son el ángel de la iglesia y lo tomemos en consideración. El Señor nos demuestra después en el segundo punto, creer para poder seguir. Esa es la gasolina, ese es el combustible del cristiano, la fe. La fe es la que nos llevará hacia el Señor. No debemos de buscarla, la fe ya está en nosotros porque Dios nos lo ha dado. Él es el que da la fe al creyente. Él es el Espíritu Santo el que viene a regenerar nuestros corazones. Él es el que nos da el don de la fe para perseverar hasta el fin. Felipe, como ellos, ¿verdad? Nos damos cuenta que tenían que creer para poder seguir al Señor. El versículo 13 dice, en mi nombre lo haré. En mi nombre yo lo haré. Estamos dándonos cuenta en el versículo 13 como el versículo 14 que es el nombre del Señor que aquí les está mostrando. Para poder creer, tenían que creer en el Señor, tenían que creer en su nombre. Nosotros vamos creyendo en su nombre, vamos creyendo en el Señor, vamos perseverando a través de este tiempo, nos demuestra su nombre, tiene poder. Es como decir así, alguien viene buscando al pastor, me conocen por nombre, van a decir, ¿está el pastor Frank? Ustedes que están aquí en esta iglesia van a rápidamente dirigir a esa persona porque ustedes van a saber que es un conocido mío y van a rápidamente buscarme para que yo vaya a ver a esa persona y se le vaya a conceder cual sea la petición que esa persona tenga, si es de que le debo algo, si es que hay algo que se tiene que aclarar, no sé, pero si alguien me viene a buscar en mi nombre, ustedes van a saber que me conoce. Cuando nosotros conocemos a Cristo, usamos ese nombre siempre y lo llevamos hacia la presencia del Señor como Jesucristo, siendo el conocido entre todo el cielo. Y toda la potencia del cielo lo conoce su nombre. Toda la potencia, todo se mueve en los cielos en el nombre de Jesús, conforme a la bendita voluntad del Padre. La comunión en la oración es la que nos lleva a entender la voluntad del Padre y así por eso a veces nuestras oraciones son contestadas como Juan nos enseña y nos enseña de que todo conforme a la voluntad del Padre. La oración es una comunión más que todo con el Padre. Es una comunión que llevamos con el Padre. Cuando aplicamos la palabra del Señor, la palabra del Señor nos lleva a más entendimiento a la voluntad del Padre. A veces hay casos, digo, Señor, estoy enfermo, ayúdame. El Señor ve la necesidad y ve que necesito ser sanado. Yo creo en Él, voy a Él, yo le pido con fe. Él me sana. Pero hay casos donde no. Entonces, oh Señor, ¿qué es lo que tú quieres aquí? Bueno, quiero que confíes en mí quizás. No sé, yo tengo que pedirle al Señor que me dé sabiduría para entender estas cosas. Hoy en este tiempo, como estamos tan ocupados en la vida todos, el trabajo, toda la tecnología, a veces no hay tiempo para hacer tiempo para el Señor, pero deberíamos de hacer siempre tiempo para el Señor, siempre, siempre, siempre debemos de hacer tiempo para el Señor. Entonces el versículo 12 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago. Algunos piensan, ¿verdad?, que esto también son milagros y algunos se llevan con eso y le enseñan al pueblo esto es lo que significa. Yo también puedo hacer milagros y de ahí se agarran y de ahí se hacen una doctrina.
Pero lo que vemos aquí es que el que cree en Jesús va a hacer lo que Jesús hizo. Predicar la palabra del Señor, llevar el evangelio, tener ese deseo como Jesús lo tuvo. Hubo algo que conmovió el corazón de Jeremías y dijo, hay algo dentro de mí que me mueve para predicar la palabra del Señor. No puedo acordarme muy bien de las palabras exactas que está, pero sí me acuerdo bien de que Jeremías sintió algo que aún hasta quemaban sus huesos, que lo hizo levantarse a predicar. Ese es el espíritu de un profeta. Y el Señor aquí le dice, los que creen en mí también harán lo mismo que yo hago, predicar el evangelio, predicar lo que yo hice, así como Juan el Bautista lo hizo, yo lo hago, ustedes también lo van a hacer después. Y aquí es donde vemos que la ayuda del Espíritu Santo viene sobre ellos, embiste a Pedro, embiste a los que estaban ahí con poder, y salen con esa confianza y resplandecen en la ciudad de Jerusalén, diciéndole a todo el pueblo de que el Espíritu Santo ya había descendido y que estaba ya en ellos. Y ellos lo proclamaron así, del cumplimiento de lo que se había cumplido en la palabra del Señor. El que cree en mí, las obras que yo hago, o sea, la predicación, la enseñanza, ir a todo el mundo a predicar la palabra del Señor. Y claro, oramos por los enfermos. Y si Dios, hermanos, los sana, gloria a Dios. Y si Dios no los sana, nos queda enseñarles por qué Dios no los sana. Tenemos que llevarlos a las Escrituras. Y esto es lo que no queremos a veces hacer, porque vamos a perder una alma, vamos a perder otra alma. Pero ya cuando usted ya entiende que Dios es el que escoge, Dios es el que nos ayuda, hermano, usted no necesita preocuparse de nada. Usted déjelo en las manos de Dios, porque ya la persona que es escogida es. Lo que es, permanece. Lo que no es, nunca lo fue. Porque nadie puede sin la ayuda del Señor. El Señor dijo, sin mí nada vamos a poder hacer. Si estamos aquí, si usted está aquí, con las pruebas y las luchas como yo las he tenido, si el Señor no estuviera en mí, hermano, yo ya no estuviera aquí. Como le digo, si el Señor me quitara el amor para Él, yo ya me hubiera ido. Claro que sí, y usted también se hubiera ido también, pero es el amor de Cristo que lo constriñe, dijo Pablo, es el amor de Cristo que me gobierna, que me mueve para servirle al Señor. Creer en su nombre. Hermanos, una de las cosas que tenemos que ver, ¿verdad? También es que creyendo en su nombre nos reunimos, como hoy en esta mañana. En su nombre creemos. ¿Cuántos pueden decir amén? En su nombre testificamos de sus grandezas. En su nombre cantamos, o sea, es para su gloria de Él. En su nombre también vamos a perseverar, en su nombre, en el nombre de Jesús. Y también en su nombre oramos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos reunimos en su nombre, creemos en su nombre, testificamos en su nombre, cantamos en su nombre, perseveramos en su nombre y oramos en su nombre. Él es todo para nosotros, porque la Biblia nos enseña que yo soy el camino. Si nos hemos enfocado en otras cosas y hemos perdido el enfoque en el Señor, vamos a enfocarnos hoy en esta mañana otra vez en el Señor. No necesitamos otras ayudas de otros dioses como algunas de las otras congregaciones, las congregaciones tradicionales que andan buscando ayudas de otros dioses. Qué blasfemia tan grande yo veo ahora cuando yo veo la palabra del Señor de esta iglesia tradicional. Qué blasfemia tan grande, qué engaño de los más grandes puede haber de esa iglesia y de esa gente que también ha sido engañada. No son ellos, ya es lo que les inculcaron a ellos y ya están esas gentes engañadas y están engañando también aún hasta sus generaciones que vienen después. Es uno de los más grandes engaños que puede haber en el mundo de esa iglesia, la gran ramera que le llama la Biblia. Nosotros, hermanos, cuando vemos la doctrina de ellos y vemos los santos y vemos sus doctrinas y vemos que la fe, cuando ellos adoran a María, cuando ellos adoran a los otros santos, nos empezamos a dar cuenta que eso no es ni necesario, porque con Jesús basta todo. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. Basta con Dios, amados. Basta con Dios solamente creer solamente en Él. No hay necesidad de creer en otros dioses, porque no lo hay.
El que dice yo le estoy orando a este Dios, a Buda, o le estoy orando a esta imagen, no le está orando a nadie, porque no existe nada allí. Dios existe en nosotros, en los que estamos en Cristo Jesús. Y Él está en todo lugar porque Él es soberano. Lo respiramos como el canto que cantamos. Lo respiramos en la mañana, lo respiramos en la noche, lo vamos a respirar siempre al Señor. Y aún así nos promete la salvación de no morir, la salvación de seguir viviendo. Fíjese qué privilegio tan grande que Jesús nos deja, el privilegio de seguir viviendo para los que creen en Él. Nadie quiere morir. Claro que sí, pero el Señor aquí nos demuestra esta grandeza cuando Él nos enseña que en su Hijo tenemos vida. El versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? 3 años. 3 años. Yo me pongo a pensar de los que ya nos pasamos de 3 años. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ya estaba visto. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Y tenemos que creerlo. Aquí queda de creer que no fue por su propia cuenta. Aquí queda de creer que fue el Padre, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tengo que yo confiar de que lo que dijo Jesús no fue Jesús, fue el Padre en Jesús. Tengo que creerlo. Tengo que creerlo. Tengo que tener fe. El 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué fueron las obras? Nosotros podemos decir, bueno, fueron las sanidades, fueron los milagros. Pero como les vuelvo a repetir, el profeta en el tiempo cuando el Señor los levantaba eran llevados, no todos los profetas hicieron milagros, los profetas fueron a predicar la palabra del Señor, fueron a predicarle al pueblo, fueron a hablar la palabra de Dios. Dios los levantó. Esa es la fe del judío. Cuando un profeta se levantaba en la esquina a predicar, era Dios, era el Espíritu de Dios. No era un loco como ahora el mundo nos ve a nosotros cuando nos ponemos en una esquina a gritar a voz alta ahí y nos ponemos azules, rojos y verdes de diferentes colores predicándoles el evangelio y todos nos ven como que estamos locos. Pero el pueblo de Dios sabía que cuando un profeta se levantaba era Dios el que lo había levantado y temían a ese profeta porque sabían que Dios estaba tratando con ese pueblo en ese momento. Al momento que Samuel entraba en una ciudad, el profeta Samuel, que era juez también, entraba a una ciudad, todos temblaban, decían, ahí viene el profeta, ¿qué nos va a decir el profeta? Porque el profeta era temido. Con esto vamos a concluir hoy en esta mañana, en este capítulo. Vamos a seguir más adelante, el siguiente domingo vamos a estar hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y que Dios me ayude, bendito sea el Señor, a traer esto. El miércoles también estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, pero el siguiente domingo vamos a seguir adelante con este capítulo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a enfocar en el Señor en este momento que nos ha dado. Señor, aquí estamos en tu presencia, en este momento que hemos visto tu palabra, Señor. Yo he visto, Señor, en mi vida que a veces he perdido el enfoque, Señor, en ti, Señor, y me pongo a ver otras cosas. Ayúdame a verte a ti solamente, Señor. Ayúdame a verte a ti solamente, Señor. Ayúdanos a todos aquí a verte solo a ti. Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad. Ayúdanos a quitar nuestra vista del hombre, de los predicadores, porque ellos también fallan, ellos también cometen errores, pero tú nunca cometiste un error. Esa es mi fe, Señor. Cuando yo quito mi mirada de ti, me hundo, Señor, me desanimo, Señor, decaigo, mi fe se desaparece, pero porque tú vives en mí, me revives otra vez y esta lección se ha repetido y repetido y repetido, Señor, y te pido que hoy sea la última vez, Señor. Ayúdanos a los que estamos en Cristo, a los que somos salvos, a los que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Perdónanos porque hemos dudado, Señor. Perdónanos porque a veces hemos desconfiado. Perdónanos, ya tenemos tiempo en el Evangelio, Señor.
Ayúdanos a cada uno de nosotros, a los varones como a las damas, ayúdanos, Señor. Gracias te doy que no nos has despreciado, gracias que nos has tenido paciencia, gracias que nos has perdonado, gracias que aún hasta nos has concedido nuestras oraciones, que a veces, Señor, Padre, gracias te doy porque tú nos has ayudado. Guárdanos y cuídanos en este lugar siempre, Señor, a cada uno de tus hijos que estamos aquí hoy en esta mañana, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Amén.